yo recuerdo, porque lo tengo además anotado, o sea, es un recuerdo anotado, el día en que Noé nos convoca a los que luego seríamos los directores de la historia crítica de la literatura argentina. Era un domingo por la tarde, y ahí largas todo ese plan, ¿no es cierto?, que parecía en ese momento, estamos hablando casi de 20 años atrás, ¿no es cierto?, una obra descomunal, utópica en la Argentina. Eran 12 volúmenes, nos dio a leer el plan general de la obra, ¿no es cierto? Y así comenzó, y yo quiero evocar eso porque en este momento estamos muy cerca de la culminación, Jorge Monteleone mediante, ¿no es cierto?, de culminar los 12 volúmenes. Quiero preguntarte cosas de eso, lo que cuesta hacer cada volumen, el modo en que vos te metés no en un volumen, sino en un artículo y luego salís. Y otra cuestión, la mirada, alguna vez alguien lo hará, seguramente alguien lo hará, sobre la cantidad de colaboradores que tiene. Y esto también tiene que ver con una cuestión que retomo lo anterior de la lectura, ¿no es cierto? Esa pluralidad, digamos, como todos los ojos de la mosca sobre la literatura argentina. Contame cómo estás ahora con eso y cosas que quieras que podamos evocar de la historia crítica. Estamos sobre el final del último volumen, que está costando más terminarlo o desarrollarlo que los anteriores, o a lo mejor costaron lo mismo, pero digamos, como en el caso del parto, los dolores se olvidan. Entonces la realización de cada volumen también ya la olvidé, pero visto hacia atrás es realmente bastante descomunal, porque son 11 volúmenes, casi un promedio de 24, 25 artículos, son casi 300 artículos, son 300 colaboraciones que costó conseguir y que fueron objeto de una edición muy rigurosa, como te consta, ¿no? Sí, sí, sí. Cada artículo fue trabajado muchas veces. Yo quiero que hablemos del relato, la idea de pensar la idea del relato y cómo, sí, y cómo pensaste las cesuras o las divisiones en volúmenes, a partir de qué idea. Bueno, aquí hay algo que apareció en nuestro intercambio de ideas anterior, la cuestión de la lectura, de la comprensión diferida. Yo creo que eso existió en mí de hace mucho tiempo, desde mis comienzos como profesor de literatura, que ahí no me improvisé. Cuando me invitaron a ir a trabajar a Córdoba, yo no tenía prácticamente currículum. Y después, con el tiempo, me di cuenta que me habían aceptado como profesor para impedir que otros llegaran a cargo, por una interna. Yo no lo sabía, pero a mí me interesaba empezar ahí. Y yo sé, armé la cosa, digamos, también con una anécdota interesante. No sabía muy bien cómo encarar un curso, 2 cursos de literatura argentina. No había escrito algo, pero muy poco, nada, no tenía currículum. Entonces fui a ver a un librero, amigo mío, un hombre muy culto, que estaba en la calle Sarmiento, había estado antes en Viamonte, y le dije, mire, tengo este problema, aconséjeme, y dice, mire, llévese todo esto. Me dio una cantidad de libros, se los pagué, me los llevé, y con eso armé cursos, y empecé a trabajar ahí de una manera. Pero lo de la lectura, la comprensión diferida, fue que el curso estaba concebido como historia de la literatura. Entonces yo, al cabo de 1 o 2 cursos que di, me di cuenta de que la idea de historia de la literatura es un imposible, que había que optar por otras cosas, que había que optar por algo más, digamos, de mayor proliferación
floreal, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo era eso? Y bueno, tomar un texto y a partir de ese texto los estudiantes ya debían ir a otros textos. Y iban a completar sus cosas a partir de una experiencia de trabajo muy radical. Eso por un lado. Y por otro lado, con el paso del tiempo, y después de haber leído a Derrida y haber entrado en la comprensión de la dimensión de la escritura, cuando estuve ya en Buenos Aires, en el periodo en que Roberto era estudiante todavía, dije, no voy a hacer un curso de historia de la literatura latinoamericana, sino un comienzo, un esbozo de historia de la escritura latinoamericana. De ahí que empecé con un texto de Colón, y los diarios de Colón, y después el barroco latinoamericano, Sojana, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, sobre este fondo, yo ya estaba muy, muy lejos de toda perspectiva de historia de la literatura. Un día me llaman desde México y me piden un seminario sobre historia de la literatura. Entonces, bueno, empiezo a pensar en el asunto, era la posibilidad de volver a México y de hacer algo en México, en la UNAM. Y bueno, y ahí fui a encontrar una serie de tópicos que me permitieron hacer el seminario y dije, bueno, ya está, ya este seminario es una toma de distancia respecto a la posibilidad de hacer una historia. Y de pronto, casualmente, en Buenos Aires, en una librería, charlando, me encuentro con un editor que no conocía demasiado y un agente del editor que sí era un amigote y marido de una colaboradora del instituto. Al día siguiente de la conversación me llama y dice, queremos que la editorial haga una historia de la literatura. Entonces, junto las dos cosas y digo, voy a hacer una historia de la literatura, pero con el fundamento de una historia de la escritura y con una perspectiva para poner, la perspectiva era también poner no solo la información necesaria, sino también poner sobre la mesa, en la escena, el pensamiento actual sobre la literatura o lo que se podía hacer con la literatura como resultado de una evolución de teorías a las que Roberto se refirió inicialmente cuando abrió la cosa, es decir, lo que existía en Buenos Aires. Entonces todo eso estaba, entonces era comprensión diferida. Aparece concretado en la historia que estamos haciendo y que bueno, fue tomando forma, pero sí, con un trabajo que, insisto, ya me olvidé cómo era, cómo fue. Hay una cuestión que es interesante. Hace poco tiempo hablábamos estos mismos tópicos, el fin de la historia. Entonces Noé dice, bueno, ese ya es un proyecto, Roberto, que está. Ahora me tengo que ocupar de otra cosa. Entonces eso a mí me pareció extraordinario, porque es, digamos, no quedar pegado al monumento. Decir, bueno, está, fenómeno, ahí está, veamos, se va a leer, no se va a leer, se va a circular. A veces uno tiene expectativas y esas expectativas no se cumplen. Yo pensaba que Volumen sobre Macedonio iba a producir, digamos, otro. Sí. Y entonces esas expectativas, pero luego se acomodan porque uno revisa que las cosas no son como uno piensa, son de otro, y a veces son de otra y son mejor. Pero la locura, ¿no es cierto? La locura de Yetrick es esa. Y yo quiero aprovechar, ahora que me hace enseña, vos cerrás, una cosa que me dijo Gonzalo Aguilar alguna vez. Nos encontramos, él estaba con Alejandra Laena, su mujer, y yo estaba con Silvia, y nos encontramos en un supermercado con los changos y empezamos a hablar, y uno siempre habla de los amigos. Entonces Gonzalo, con seriedad, me dijo, sí, pero para nosotros Noé es un mal ejemplo. ¿Por qué? Y porque cuando lo llamás siempre está haciendo cosas, entonces uno le parece que no hace nada, me dice, y entonces ese es el problema. Pero esto del otro día a mí me hizo tan bien, ¿no? He dicho así en términos, es decir, ahora me tengo que como ocupar de otra cosa, ¿no? No es que se sienta y dice, bueno, saco mi
mi reposera a la calle Viamonte y espero que vengan los tipos a aplaudirme. Y solo viene la muerte. Si uno se sienta en la reposera, solo viene la muerte. Sí. No viene ninguna otra Listo. novedad.